Un solitario habitante de las montañas vivía de la tierra, sin ayuda externa ni interrupciones. Cada tarea tenía su peso. Come o pasa hambre, repara o congélate, afila o perece por la torpeza. Pero, ¿qué se necesitaba realmente para sobrevivir un día entero en la naturaleza? ¿Y cómo cocinaba? Ponía trampas, curtía pieles, remendaba, limpiaba y sobrevivía cada día. Hoy nos adentraremos en su cabaña, hora a hora, tarea a tarea, sin mitos ni puestas en escena, solo la verdadera rutina. Parte primera, la hora antes del amanecer. El bosque oscuro apretaba sus garras. La hora antes del amanecer. El viento susurraba entre los pinos, soplando lentamente la escarcha de las ramas, como el aliento de una bestia dormida. En algún lugar, una rama crujió. Dentro, la cabaña parecía más una cueva que un refugio. El fuego se había extinguido hacía tiempo, dejando solo un débil resplandor rojo bajo una capa de ceniza. El aire no era tanto cortante para morder, como profundo, penetrando en las grietas y filtrándose a través del musgo con el que se habían calafateado los troncos. Ese frío no gritaba, sino que acechaba, bajo un montón de pieles de bisonte, lana vieja y una manta descolorida de la compañía de la bahía de Hudson. El hombre de la montaña no se movía. Todavía no. Simplemente yacía, inmóvil pero alerta, su aliento ascendía en pálidas nubecillas. En la naturaleza no te levantas sin motivo, por eso primero escuchas. Búho, zorro, silencio. Todo eso significaba que nada se movía excepto la oscuridad. Y entonces comenzó a moverse lentamente, primero una pierna, luego la otra. Los pies se posaron en el suelo con un golpe sordo. El suelo era de tierra apisonada, siempre frío. Llevaba calzoncillos largos, una camisa de franela, impregnada de años de sudor y humo. Su rifle estaba al alcance de la mano, desde el camastro, y el hacha estaba clavada en un tocón junto al hogar. Todo en la cabaña tenía su lugar, y cada lugar tenía su razón. Se estiró para alcanzar la linterna, un viejo cacharro de hojalata que por costumbre protegía la luz parpadeante. La linterna solo iluminaba sus botas. La solapa de piel de ciervo, que servía de puerta, temblaba con el viento, dejando entrar el aliento agudo de los pinos y el frío. Se agachó junto al hogar, encorvando los hombros, conteniendo la respiración, sopló suavemente sobre las brasas. Sin prisas, el fuego no gusta de la agitación. Virutas de pino, rizos de corteza, ramitas. Las brasas se encendieron lentamente, luego apareció una chispa, luego la llama, y tras ella la luz. El calor se extendió lentamente, pulgada a pulgada. El humo encontraba su camino hacia arriba a través de la chimenea. Si había tiro, se iba. Si no, bajaba y ahumaba las vigas, como ya había ocurrido antes. No le prestaba atención. No se lucha con la cabaña, se aprende a vivir con ella. La vivienda era pequeña, apenas más grande que un carro de carga, una habitación sin ventanas, un camastro bajo, estantes clavados directamente en las paredes de troncos, con un suelo de brotes partidos. Sobre ellos, harina de maíz, harina, manzanas secas, tocino salado, carne seca envuelta en trapos viejos, un par de cacerolas de estaño, una polvorera, un molde para fundir balas redondas, un caldero bajo de hierro fundido. Todo olía a humo, a sudor y a tiempo. Luego se frotó las manos al fuego. Su aliento todavía se convertía en vapor blanco. Su mirada se deslizó por el techo, luego por la pared, luego a ninguna parte.
Estaba rastreando algo, pensando en las trampas de ayer, las de la curva del arroyo, la trampa detrás de la cresta. Las veía claramente en su imaginación. Estacas, lazos, cebo, sedales. ¿Se había congelado el cebo? ¿Habían bajado los castores? Quizás la última helada había formado una capa de hielo tan gruesa que se podía caminar sobre ella. O caer, difícil de decir. Agarró la bota de agua y vertió el contenido en el caldero. Si el agua no se había congelado hasta hacerse piedra, se calentaría rápidamente. Si se había congelado, la cortaría en trozos. Volvió a mirar a su alrededor. No había café. Se había acabado hacía varias semanas. En su lugar, sacó de una bolsa corteza de sasafrás. La decocción de la raíz no era gran cosa, pero estaba caliente y calentaba bien por dentro. Se estiró los hombros y rodeó la cabaña. El pedernal estaba bien ajustado en la cerradura. La polvorera estaba sellada. El cuchillo seguía afilado. Los guantes secos. Se puso las botas, se abrochó el cinturón y continuó inspeccionando su vivienda. Una cuchara de cuerno, un cuchillo para remendar, una bolsita con plomo y tela para tacos, todo en su lugar. Colgada en la puerta había una tira de pemmican, parecida a cuero viejo. Cortó un trozo y comenzó a masticarlo lentamente. El mismo cuchillo para todo, el mismo silencio en la habitación. Miró hacia adelante, pensando en el terreno, hasta dónde iría, qué evitar, dónde podrían estar los mejores rastros. Luego salió, no muy lejos, solo lo suficiente para respirar aire. La nieve con costra crujía bajo sus botas. Los árboles se alzaban altos e inmóviles, siluetas negras. El cielo todavía estaba oscuro, pero se aclaraba por los bordes. Las estrellas se desvanecían detrás de una pálida escarcha. Nada se movía. Por ahora. De vuelta adentro, escuchó el fuego crepitar más fuerte. Las llamas llenaron la habitación con una luz naranja y arrojaron calor a los rincones fríos. Se sentó con los dedos alrededor de la taza de estaño y bebió la decocción de corteza. El sabor era áspero, pero lo calentaba, y así comenzaba el día del hombre de la montaña. Y si quieren ver cómo los hombres de la montaña construían tales cabañas de troncos desde cero, tenemos un episodio completo sobre eso, así que no se lo pierdan. Parte segunda. La mañana. Ya había masticado. La mañana, la tira de pemmican y se había terminado el resto de su decocción de sasafrás. Justo lo suficiente para despertar el estómago. Ahora era el momento de la comida de verdad. El fuego crepitaba, el calor lamía la sartén cuando el hombre de la montaña arrojó sobre ella gruesas lonchas de tocino salado. Sin ceremonia, solo la rutina matutina. La grasa chisporroteó, salpicando las llamas, y el humo se arremolinó por la cabaña como una señal del pasado. Esa grasa valía oro. Sostenía la cocina, sostenía el movimiento. Cerca del fuego, puso un trozo de pan de maíz frío sobre una piedra caliente. Los últimos restos de harina de maíz. El pan era seco y simple, pero llenaba el estómago y mantenía las fuerzas. Primero golpeó el olor, tocino, bosque y calor. El desayuno en la naturaleza era sencillo, pero te acompañaba durante mucho tiempo. Momentos después, con el estómago lleno, se puso su chaqueta de piel de ciervo y se ató fuertemente los mocasines. Sin botones, sin hebillas, solo cuero suave hecho para deslizarse silenciosamente a través de la maleza. Luego
salió de nuevo al frío. El aire era agudo, capaz de morder. Se movía lenta y cautelosamente, pisando el mismo sendero helado por el que caminaba cada mañana hacia el arroyo. Al llegar al arroyo, vio una niebla fría colgando sobre el agua. Sus trampas estaban semisumergidas, sus mandíbulas de hierro abiertas en espera. Las revisaba una por una. Eran trampas pesadas de doble resorte, sujetas a arbolitos que había clavado en la orilla unos días antes. El cebo, castóreo, un aceite almizclado de las glándulas del castor, guardado en copas de madera talladas. El olor era repugnante, pero funcionaba. Y si les interesan las trampas en sí, tenemos un episodio completo que desglosa cada tipo que usaban los hombres de la montaña. También tenemos otro video detallado sobre los métodos de caza que usaban para rastrear, acechar y cazar presas en la naturaleza. Así que échenles un vistazo si aún no los han visto. Y ahora, volvamos al asunto. Después de inspeccionar sus trampas, el hombre de la montaña se agachó, con las manos mojadas, y recargó la trampa activada. Entró al agua para ocultar su olor, lavándose el olor a tierra. Los castores eran inteligentes. Si detectaban algo extraño, desaparecerían. Además, antes de regresar, salpicaba sus huellas con agua. Era un pequeño truco, pero le ayudaba a permanecer invisible. Mientras tanto, en la cabaña, el humo subía por la chimenea como un aliento que se desvanecía. El mundo se despertaba. En algún lugar, un somormujo gritó detrás de los árboles. Las hojas susurraron por algo invisible. Otro día, otro comienzo. Luego, su mirada cayó sobre el sendero que serpenteaba entre raíces y piedras, resbaladizo por el rocío. Nada nuevo, pero aún así, no era lugar para bajar la guardia. El peso del cuchillo en su cinturón, el tomahawk a su espalda y el mosquete en su mano le daban confianza. Al borde del arroyo se agachó. El agua susurraba, fluyendo. Saltó un pez, chapoteó una rana, pero él buscaba otras señales. Tocones roídos, brotes mordidos, rastros resbaladizos marcados en el barro. Los castores estaban ocupados. Bien, se inclinó. Todo estaba en su lugar. Ningún movimiento, ninguna presa. Frunció el ceño por medio segundo, luego ajustó las ramas y movió la trampa para camuflarla mejor. Ahora solo quedaba seguir adelante. La siguiente trampa estaba en el matorral de sauces, no lejos de la madriguera. En el barro se veían huellas frescas de patas palmadas. Se arrodilló. La cadena estaba tensa. Había algo allí abajo. Tiró de ella, levantándola lentamente. El agua escurría de la piel oscura. El castor se retorcía débilmente, casi sin fuerzas. Luego un golpe limpio y rápido, y la lucha cesó. El hombre de la montaña susurró palabras de agradecimiento para sí mismo, y no era para lucirse. Examinó la piel. Era gruesa, de primera calidad. Podría obtener un buen precio por ella en el este. Después de eso, recargó la trampa y la camufló con barro fresco y ramitas antes de untar más castorio. Luego ató el castor a su mochila. Trampa por trampa, se movía a lo largo de la línea. Algunas estaban llenas, otras vacías. Trabajaba metódicamente. El sol subía más alto, derritiendo el frío en su chaqueta. Los pájaros hacían ruido en los árboles, las ardillas corrían por las ramas. La vida bullía por todas partes, escondida bajo el manto de silencio. No hablaba, no había necesidad. La tierra le respondía en su propio idioma. Solo había que escuchar.
Dejando las trampas atrás y con un pesado castor colgado del hombro, regresó a la cabaña. El peso le oprimía la espalda, pero no le importaba. Lo único importante era que otra tarea había sido completada. Otro elemento de la rutina había terminado. En la cabaña colgó el castor de una rama baja. El aire fresco lo mantendría fresco hasta el momento de despellejarlo. No había prisa. Despellejar era un trabajo que requería manos tranquilas y una hoja afilada. La negligencia significaba una piel estropeada y el desperdicio era inaceptable. Luego agarró el cubo de la entrada de la cabaña y se dirigió de nuevo al arroyo. Al llegar a la orilla, bajó el cubo y lo llenó con un movimiento preciso. El frío le perforó los dedos, pero no le importó. Dentro, la cabaña permanecía silenciosa y tenue. La luz se filtraba por las grietas entre los troncos en pálidas franjas. Puso el cubo junto al hogar, donde aún ardían las últimas brasas. De la repisa sacó su piedra de afilar, una novaculita, dura, limpia y valiosa. Al fin y al cabo, ningún trampero que se precie escatimaba en la agudeza de su herramienta. Se sentó, puso el cuchillo en su regazo, con su empuñadura de hueso pulida por años de uso. Sumergió la piedra en agua, la humedeció bien, y luego pasó la hoja por ella, con movimientos uniformes, de un lado a otro, con un suave silbido. Cuando terminó, comprobó la agudeza en los pelos de su brazo. Se afeitaron limpiamente. Suficientemente bueno. Se levantó y barrió el suelo con una escoba de ramas atadas, barriendo el polvo, la ceniza, los recortes. Luego colocó las herramientas en su lugar, apiló las pieles, revisó el rifle. Todo tenía su lugar. Cuando todo estuvo en orden, echó unos cuantos troncos al hogar. La llama se avivó y regresó lentamente, llenando la cabaña de calor. Se sentó de nuevo, sus músculos se relajaron. No había nada que decir. El fuego lo hacía, su crepitar y chasquido en el silencio se mezclaban con los sonidos de la naturaleza exterior. Aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora dejó que el calor lo envolviera. El día aún estaba en su apogeo. Parte tercera. Mediodía. Para el mediodía, sus trampas matutinas habían producido una captura. Un castor, un zorro y 2 ratas almizcleras. Una presa limpia. Los arrastró de vuelta sin decir una palabra. El peso le resultaba familiar. En la cabaña se preparó para el arte de despellejar, y así, cuchillo en mano, se puso a trabajar. Un corte de la cola al labio, limpio y recto. Despellejó con suavidad y seguridad, sin apresurar la hoja. El subpelo brillaba, era muy valioso. Un corte equivocado le costaría caro. Le dio la vuelta a la carcasa, trabajó con la hoja y terminó limpiamente. Luego, las ratas almizcleras, después, el zorro. Casa menor, otro método. Colgó cada una por las patas traseras, hizo cortes alrededor de los tobillos y tiró de la piel hacia abajo, como una media. Esto requería esfuerzo. Las pieles eran delicadas y, como siempre, un desgarro y no valían nada. Luego extendió cada piel sobre un marco de madera, tensándola firmemente con piel cruda. Apoyó los marcos contra la pared de la cabaña, en el ángulo correcto para que el viento los venteara y el sol los calentara. Alisó las arrugas, comprobó si había desgarros, se aseguró de que nada colgaba. Estas pieles eran su moneda, la única razón de su existencia aquí. La carne no se desperdiciaba.
Más tarde descuartizaría lo que quedaba y cortaría lo que necesitaba. La cola del castor, especialmente rica en grasa, la apartó para cocinarla después de ocuparse de las pieles, y ahora cortaría una rama delgada de sauce, la doblaría en un aro y la ataría con tendones. El marco estiraría uniformemente la piel del castor. Haría lo mismo con las demás, sin concesiones. Tomó la piel del castor primero, la colocó con el pelo hacia abajo sobre el aro de sauce y con un hueso hizo agujeros en el borde. Una mano firme, una distancia uniforme, sin conjeturas. Luego siguieron tiras de piel cruda, pasadas firmemente por cada agujero, estirando la piel sobre el marco, sin holgura, sin arrugas. Una tensión desigual significaba putrefacción. Una vez asegurado, apoyó el aro contra la pared de la cabaña, en el ángulo correcto, para que el viento lo venteara y el sol lo calentara. Lo mismo para la rata almizclera, lo mismo para el zorro. Una piel, un marco. Pasó las manos por cada una, comprobando de nuevo si había arrugas o tensiones. Luego ajustó la tensión y volvió a comprobar. El secado solía tardar varios días, y durante todo ese tiempo él estaría vigilando. La luz del sol, el flujo de aire y la paciencia hacían su trabajo, pero solo si se los cuidaba. Un día descuidado y la piel podía estropearse. Pero por ahora, una vez que se ocupó de las pieles, se dedicó a la apetitosa carne. Como ya se mencionó, la cola del castor era un premio gordo, un manjar. Requería un enfoque especial. El hombre de la montaña primero la limpió, luego le quitó la piel escamosa, luego raspó el almizcle y la sumergió en una salmuera de sal y vinagre durante la noche. Si se remojaba correctamente, se cocinaría limpia, y mañana la estofaría lentamente con bicarbonato de sodio para ablandar la carne, y luego la saltearía en una sartén con mantequilla, mostaza y un chorrito de vino. Un festín raro, rico, sustancioso, un verdadero consuelo en la frontera de la civilización. El resto de la carne, trozos magros de castor, rata almizclera y zorro, los clasificó y recortó. Una parte la comería ahora, el resto necesitaba ser conservado. Por lo tanto, preparó el ahumadero. Era, esencialmente, una cabaña de troncos baja, cubierta de arcilla, para retener el calor. Dentro, colgó tiras de carne en vigas de madera. Las colocó separadas, sin amontonarlas. Una buena circulación de aire significaba un buen secado. Luego encendió el fuego y le añadió leña de nogal y manzano. El humo subía suavemente, envolviendo la carne con un aroma rico y penetrante. Este fuego ardería durante varios días. El humo conservaría y daría sabor a cada pieza. Pero por ahora, el día aún estaba en pleno apogeo y quedaba mucho trabajo por hacer. Después del mediodía, el sol colgaba bajo, filtrándose a través de los pinos y álamos, con una luz dorada y dura. En algún lugar de los árboles se escuchó el grito solitario de un pájaro y todo quedó en silencio. En algún momento, el hombre de la montaña notó una presa cerca y decidió ir de casa rápidamente, planeando regresar antes del atardecer. Se detuvo por un instante, absorbiendo la inmensidad del bosque, las capas de verde, las manchas de marrón, la naturaleza salvaje y limitada. El sol decía que tenía unas pocas horas para trabajar y se dirigió a un familiar sendero de animales que conocía de memoria, trillado por pezuñas y la costumbre.
El sendero se estrechaba rápidamente, el laurel y el cerezo se inclinaban, sus ramas se enganchaban. Se agachó, moviéndose en silencio, pisando primero la punta de los pies, sin golpear con los talones. Su respiración se mantuvo constante, inhalando profundamente por la nariz. Pino, musgo húmedo, putrefacción y algo más. Un débil y reciente olor a animal. Se quedó inmóvil, agachado, sin pensar, sino simplemente sabiendo. Sus ojos escanearon el suelo. Allí, bajo un helecho, había una huella, pequeña, clara, que podría no haberse notado si no se buscaba. Se arrodilló cautelosamente, con la mano suspendida justo encima. Pezuña hendida, postura ancha, un ciervo de cola blanca, probablemente una hembra. Quizás no solo una. No adivinó cuán fresca era la huella, simplemente la sintió. Los bordes suaves, aún húmedos, no se habían desmoronado. Las agujas de pino aún no se habían levantado. Ella corría, no caminaba. Se movió, medio erguido, con los ojos explorando el lado izquierdo. La arboleda aún contenía la respiración. Las huellas se dirigían hacia el sureste, descendiendo a una hondonada poco profunda. Una jugada inteligente, cobertura por todos lados, una ligera pendiente, el viento a sus espaldas. Pero el viento era impredecible, girando entre los árboles, lo que le daba una ventaja. Ella no detectaría su olor si el viento no cambiaba. Y él se movió de nuevo, esta vez más lento, el rifle ahora en sus manos, no a su espalda. Con la mano izquierda despejaba el camino de zarzas. Cada 10 pasos, una parada, a escuchar. Siempre alguna ardilla haciendo ruido, alguna urraca gritando, pero cuando el bosque se calla, eso es lo importante. Luego, la señal. Corteza de abedul arrancada, no roída, sino mordisqueada. Surcos verticales delgados, donde los dientes del venado arrancaron la capa exterior. La savia aún estaba húmeda. Ella estaba pastando. Aún no estaba asustada. Estaba cerca. El hombre de la montaña se agachó más. Presionó la palma de la mano sobre una parte removida del sendero. Acercó los dedos a la nariz. Un olor fuerte y amargo. Ella había estado aquí, quizás 1 hora atrás. Probablemente se dirigía al agua. De repente se desvió del sendero, sin persecución directa. Un trampero le había dicho una vez, no sigas al venado, rodéalo por donde recuerdes que ha ido. Así que él hizo un amplio arco, ganando altura. La subida le dio una vista de la hondonada. El viento le soplaba en la cara. Perfecto. Luego se detuvo. Un movimiento, apenas perceptible. Un destello detrás de los jóvenes álamos. Y entonces, suave y silenciosamente, sin pensarlo, levantó el rifle. No, no era una hembra. Era un cervatillo de 1 año, pequeño y nervioso, que arrancaba musgo de un tronco caído. Sus patas estaban tensas, las orejas se movían, pero estaba tranquilo. El hombre de la montaña contuvo la respiración. No disparó. Todavía no. La hembra podría estar cerca, podría regresar. Por eso permaneció inmóvil, con los ojos escaneando cada sombra, memorizando cada grieta y movimiento en el paisaje. A pocos pasos de él, otra zona atrajo su atención. Hojas arrancadas, tallos rotos, pezuñas profundamente hundidas en la tierra. Esta vez, la huella era más grande. Otra historia. Se arrodilló junto a los arbustos, estudiando las marcas de mordiscos en lo alto de las ramas. No, no era un ciervo. Era un alce, una huella fresca. El hombre de la montaña
Cambió de rumbo de nuevo, silenciosa y rápidamente. Otro sendero, otra señal, y quizás, esta vez, carne. La pendiente se volvió empinada. Las lianas se aferraban a sus pies, los helechos le azotaban los muslos. Cada paso era una batalla. La tierra estaba suelta con piedras y raíces gruesas, listas para hacerle tropezar. Se movía lenta y silenciosamente, sus botas esquivaban las ramas secas, sus ojos fijos en el suelo delante. El bosque hablaba, pero él filtraba todo. La brisa, los gritos de los pájaros, el movimiento de las ramas sobre su cabeza. Más importante era lo que estaba más cerca, una rama rota, un mechón de pelo atrapado en la corteza, el olor almizclado en el viento. Cada uno le susurraba lo mismo. Está cerca. La luz caía en manchas sobre el sendero. Continuó subiendo. Luego, un claro. Los árboles se dispersaron. El sendero se curvaba a lo largo de la cresta. Entró en él, cada músculo tenso, cada sentido agudizado. El viento cambió, y con él llegó el olor. Se quedó inmóvil. Algo se movía delante. Allí, detrás del velo de arbustos, estaba el alce. Grande. Un toro. Los cuernos en alto, brillando a la luz. Estaba pastando, sin sospechar nada. El hombre de la montaña levantó, lenta y firmemente, su tomahawk y su rifle. Apuntó, contuvo la respiración, el dedo en el gatillo, y entonces el viento lo traicionó. El alce se estremeció, se enderezó, olfateando, las orejas moviéndose, los ojos fijos directamente a través de su escondite. ¡Crac! Desapareció en un instante, rompiendo ramas, golpeando con las pezuñas. El hombre de la montaña, sin embargo, no se inmutó. Simplemente bajó el rifle, exhaló y escuchó. La caza no había terminado, solo había cambiado de forma. Se dio la vuelta y volvió sobre sus pasos, buscando nuevas huellas con los ojos. El bosque cedió el paso a la luz abierta. El claro se extendía amplio, bañado por el sol de la tarde. Se movía agachado, pegado al suelo. Sus mocasines susurraban suavemente sobre él. Delante había un tronco caído, se cubrió detrás de él, esperó, observó una manada. De nuevo alces. Se movían lentamente por la hierba alta, sus pieles se mezclaban con el prado dorado. El toro iba detrás. Tenía los hombros anchos, los cuernos como una corona. El hombre de la montaña apuntó. Una respiración. Silencio. Luego, ¡crac! El disparo resonó por el bosque como un trueno. El toro tropezó, sus patas se doblaron y cayó. La manada se dispersó, disolviéndose entre los árboles. Él no los persiguió, solo escuchó y esperó. Luego se levantó, se acercó al toro. Estaba inmóvil, se arrodilló. No de inmediato, no por orgullo, sino por respeto. La carne lo alimentaría, la piel lo abrigaría, y nada aquí se hacía a la ligera. Si hubiera sido caza menor, la habría arrastrado entera, pero este toro, de ninguna manera. Había que hacerlo bien, aquí mismo, y sacó su cuchillo Green River y se puso a trabajar. Desde el esternón hacia arriba, un corte limpio, sin prisas, sin ensuciar. Evitó las vísceras, cortó con cuidado. Sus dedos se deslizaron entre la piel y la carne, trabajando tan rápido y eficientemente como pudo. La piel se desprendía en capas, los músculos rojos humeaban en el frío. Dejó la piel a un lado. Le serviría para curtir más tarde. Luego metió la mano, sacó los órganos,
dejando el hígado y el corazón a un lado. Comida. El resto, cebo para las trampas. Alguien pronto vendría por el olor. Continuó moviéndose rápido, pero limpio. Hombros, patas traseras, lomo. Cortó la carne de los huesos, recortando la grasa, dejando solo lo que importaba. Nada se desperdiciaba, nada se dejaba pudrir. Cada corte tenía importancia. Empaquetó la carne en un parfleche, una bolsa de piel cruda cocida. La carga debía reposar correctamente en su espalda. De lo contrario, le desgarraría los hombros antes del atardecer. En cuanto al resto, huesos, recortes, sangre, lo dejó. El bosque comería bien hoy. Zorros, cuervos, tal vez incluso un oso. Y entonces se enderezó, su espalda tensa, sus manos resbaladizas por la sangre del animal. Los músculos le dolían, pero el peso en su espalda se sentía bien. Había sido ganado con mucho esfuerzo. Y con eso regresó a casa. El bosque brillaba con oro. La tierra aún estaba húmeda por la lluvia reciente. Cada paso se hundía lo suficiente como para dejar una huella. Buscaba plantas comestibles. Siempre buscaba. Un claro de saskatoons lo detuvo. Racimos azules colgaban de las ramas. Recogió algunos. Se los llevó a la boca. Eran dulces, con un toque de acidez. Un buen equilibrio después de la carne y la sangre. Tomó más, suficiente para secar más tarde. Recordó a los indios pies negros, cómo trituraban estas bayas con grasa y carne seca. Pemican, combustible para el invierno. Tal conocimiento no moría aquí. Permanecía vivo en las manos de quienes lo usaban. Luego, se limpió las manos en los pantalones, ajustó el parfleche y siguió adelante, silencioso, medio saciado y listo para la noche. Se abría camino a través del bosque. Sin embargo, sus pies seguían a su nariz. Cebolla silvestre. La olió antes de verla. Su agudeza le golpeó la nariz, mezclándose con el viento. En el borde de la pradera, ligeras flores se balanceaban sobre tallos verdes y delgados, alzándose sobre la hierba. Se arrodilló. Excavó lentamente con un palo corto, desenterrando los bulbos de la tierra suave y húmeda. Luego, uno por uno, un trabajo limpio, sin desperdicios. En unos minutos, tuvo un puñado, suficiente para condimentar un guiso, calmar el estómago o combatir la fiebre. Antigua sabiduría, no solo suya. Eran conocimientos forjados en la tierra, transmitidos de mano en mano mucho antes de que él llegara aquí. Después de eso, se levantó y rápidamente escaneó el bosque. Los pájaros piaban, las hojas volaban, la vida se movía a su alrededor, en su mayoría invisible. Envolviendo y escondiendo la cebolla, regresó a la cabaña. El mismo sendero, los mismos pasos, pero nunca seguro. Se movía como siempre, silencioso, alerta, cada sentido al límite. No se podía relajar aquí. En el momento en que lo hicieras, te extinguirías. Y para cuando llegó al claro, el sol ya se había puesto, finalmente, de vuelta en la cabaña. Parte quinta, tarde. Cuando llegó la noche, cerró la entrada y guardó su equipo. Luego se puso a trabajar. Las bayas de Saskatoon se extendieron para secar. La cebolla se lavó en agua de arroyo y se picó rápidamente. Luego llegó el momento de la carne. Revisó la cola del castor que había colgado antes. Todavía firme, grasosa, lista para cocinar. Se remojaría toda la noche, la recompensa de mañana, pero el alce no podía esperar. Rápidamente lo clasificó. Qué secar, qué ahumar, qué cocinar ahora.
El estofado de hoy sería simple: cebolla silvestre, un puñado de bayas y trozos magros de la captura del día. Tiró todo en el caldero, revolvió una vez. Un aroma rico y terroso se elevó. El humo se arremolinaba por la cabaña, encontrando el camino hacia la chimenea. Y mientras el estofado se cocinaba, pasó a la siguiente tarea. Primero sus herramientas, limpió el cuchillo, todavía manchado por la matanza. Luego tomó la piedra de afilar. Movimientos lentos, de un lado a otro. Una hoja sin filo era peso muerto. Nunca llevaba peso muerto. Luego las balas, trozos de plomo, cayeron en la cuchara. Las brasas hicieron su trabajo. El metal se convirtió en un líquido oscuro, brillante y vivo. Lo vertió lentamente en el molde con mano firme, sin prisas. Luego cortó la rebaba y lo dejó enfriar, una bala a la vez. Al anochecer se sentó, con las piernas cruzadas, junto al fuego, con un cuenco en la mano. El estofado estaba listo. La carne se había ablandado, la cebolla se había vuelto dulce, las bayas se habían convertido en una salsa oscura y ácida. Comió lentamente, sin prisas. Solo el calor, la sal y el peso de un día difícil, reducidos a una sola comida. Después de eso, preparó té de corteza de cerezo, una cosa amarga, pero ahuyentaba el frío y limpiaba la sangre. Se sentó junto al fuego, con las manos alrededor de la taza de estaño. La espalda le dolía, pero se mantuvo erguido. El bosque volvió a la vida, un zumbido bajo de insectos, el grito solitario de un búho a lo lejos. El viento respiraba lentamente en los pinos. En algún lugar un coyote aulló. El hombre de la montaña escuchó sin mirar. Valoraba esos sonidos, eran parte del trato, pero el silencio no significaba una pausa. Aquí, el silencio era una señal para la acción, y se inclinó hacia adelante, agarró la primera arma y volvió a trabajar. Primero, el Hawken, un rifle de cañón largo, calibre 50, con cerradura de percusión. Esa pequeña era su salvavidas, su ley. La puso sobre sus rodillas y comenzó el ritual. Una tira de lino quemado, empapada en grasa de oso, se deslizó por el cañón. Limpió la cerradura, revisó la chimenea y despejó el orificio de ignición con un alambre de latón delgado. Afortunadamente, no había fallado en varios meses y planeaba mantener ese estado. Por cierto, si quieren ver cómo funcionaba exactamente este rifle Hawken, tenemos un episodio completo sobre eso en el canal, así que no se lo pierdan después de esto. Mientras tanto, sin embargo, el hombre de la montaña dejó su Hawken y tomó su viejo rifle, de pedernal, liso por años de uso en el bosque. Primero revisó el pedernal, raspó el hollín del plato y limpió el orificio de ignición con un alambre. El pedernal aún estaba afilado, pero aún así lo pasó por la piedra varias veces. Mejor prevenir que quedarse con las manos vacías. Después de limpiar y revisar ambas armas, las dejó a un lado y se volvió hacia el fuego. Las herramientas estaban listas, las armas cargadas, pero el cuerpo también necesitaba cuidado. Sus manos fueron lo siguiente. Le dolían por el trabajo del día, los nudillos magullados, los dedos con callos. Vertió grasa de oso en la palma de su mano, añadió polvo de resina balsámica y frotó. La mezcla ardía, olía a resina de pino y tierra, pero prevenía la putrefacción, le permitía trabajar. Después de eso, se recostó. El día finalmente había llegado a su fin, pero entonces se detuvo. ¿No había olvidado algo? Leña. Sus ojos se dirigieron a la esquina, y allí estaban, apiladas en alto.
Había hecho doble trabajo el día anterior. Había leña para casi 3 días. Exhaló lentamente. No había prisa esta noche. No quedaba nada más que hacer, solo respirar y estar listo para lo que viniera después.